Hablaremos esta noche de Hortensia Schneider, una señora muy hermosa, una actriz, una cantante. Así que situémonos en el Segundo Imperio, en París, allá durante la época de Luis Napoleón, también llamado Napoleón III. La llamaban a esta chica, Hortensia Schneider, la reina del pueblo. Nació el 30 de abril de 1833, o sea que no nos situemos nada en el Segundo Imperio, sino que retrocederemos hasta el nacimiento mismo de Hortensia, 30 de abril de 1833. Era hija de un sastre, tuvo una infancia feliz en el taller de su padre, donde hacía toda clase de gracias para los visitantes. La hacían cantar para las visitas. Era hermosa y cuando empezó a crecer llegó a tener un rostro perfecto, un cabello rubio tirando a rojo. No se ve cómo se puede tirar a rojo, pero bueno. Y un busto esplendoroso también. Su temperamento era ardiente, osado y a menudo insolente. Bien. Cuando tenía 15 años, su padre le recomendó, o la recomendó a ella, a un taller de modistas con la esperanza de que siguiera la tradición familiar. Él era sastre, quería hacer de su hijo una modista. Parece que desde hacía siglos los Schneider se dedicaban a la confección y arreglo de todo tipo de ropas. Casa Schneider. Bueno, pero ella se presentó en el negocio y no le dieron mucha bolilla al de las modistas. Siguió trabajando con el padre hasta un día en que conoció a un señor mayor que ella, que era cajero en una tienda de armas, se llamaba Jan, y parece que entre hilos, agujas, ovillos y madejas, el cajero Jan se convirtió en el primer amante de Hortensia Schneider. Parece que le hacía muchos regalos el cajero, y en un momento, faltándole el dinero para completar el precio de algún regalo, echó mano a la caja de donde trabajaba, con lo cual fue a parar a la cárcel y nunca más vio a Hortensia, que aquí entre nosotros ni siquiera lo fue a visitar la tipa. Ella alternaba su aprendizaje del arte sastreril con clases de música. Tenía una voz bastante buena. En Burdeos no había en realidad teatro, no había sí un lugar llamado el Ateneo donde se hacían unos espectáculos, y allí Hortensia participó en centenares de actividades. Hizo todo tipo de papeles teatrales de distintos géneros, vodevil, ópera cómica, comedia, melodrama. Aprendió a bailar un poco, qué sé yo. El caso es que un día la contrataron para recorrer con una compañía el país, o para ir a la capital, no me acuerdo, para ir a París creo, ¿no? A cantar o a bailar. Y llegó a París en 1855. Quedó deslumbrada y a los pocos días un amigo suyo llamado Berthellier le presentó al célebre músico Jacques Offenbach. Y vamos a detenernos, si ustedes me permiten, por un ratito en Jacques Offenbach. En realidad se llamaba Jacob Evers, había nacido en Polonia y siendo muy joven había emigrado a Francia. Parece que tocaba muy bien el violonchelo y había logrado que lo aceptaran en el conservatorio porque era un poco amigo de Cherubini, que era el director, ¿no? Offenbach tenía mucha facilidad para crear melodías, era muy divertido tocando, imitaba con su instrumento durante los conciertos el cacareo de las gallinas, disculpen ustedes, se divertía tocando las partituras de un modo extraño. Por ejemplo, tocaba una nota, la tocaba y la siguiente no, y igual conseguía que sonara bien, sonara lógico. Bueno, todas esas diversiones para músicos. Formó parte de la orquesta de la ópera cómica y allí se empezaron a conocer algunas de sus composiciones.
que eran valsecitos sentimentales muy lindos, y él era capaz de componer en cualquier momento y circunstancia. Sus amigos, los amigos de Offenbach, dicen que componía incluso en medio de un baile, o en su casa, o en un rincón. Era muy friolento, esto no tiene nada que ver con la facilidad para la composición, ¿no? Y andaba siempre envuelto en abrigos de piel, y salía a la calle con frazadas en la espalda, ¿sí? Más o menos como hago yo. Parece que un día se le incendió la casa a Offenbach, y una casa que había construido con enorme sacrificio. Se le empezó a incendiar y Offenbach intentó salvar el piano y lo tiró por la ventana. Acción que, según sus palabras, destruyó el instrumento en forma patética. Luego tomó una silla, se sentó en el jardín y se puso a mirar cómo la casa era devorada por las llamas. Pero volvamos a Hortensia Schneider. Se encontró con Offenbach. Parece que al compositor le tiró una partitura y le pidió que la descifrara. La muchacha, medio temblorosa, empezó a cantar y Offenbach quedó fascinado y la contrató. A partir de ese momento, Hortensia Schneider y Jacques Offenbach formaron un binomio muy exitoso en el teatro parisino, ¿no? Pronto empezaron a conocerse las aventuras amorosas de la chica, además de sus virtudes, ¿no? Y esto le valió todavía más prestigio en esa época, ¿no? No andaba con Offenbach. Su conquista más resonante fue el duque Ramón Caderousse, que era el dandy más encantador de París, era el arquetipo de la época, ¿no? El duque de Gramont, rey en los restaurantes, iba a la Maison Rouet, al Tortoni, que no es sino el de París. Y era miembro honorario del Jockey Club, pero no el de acá, sino el de París. A los 25 años de andar por ahí, ¿no? En fiestas y en francachelas, después de 25 años de fiestas y fiestas, no es que tenía 25 años, tenía 25 años de atorrante, y estaba medio desgastado, ¿no? De tantos placeres. Era famoso por sus duelos, se batía siempre a duelo, y era ateo o agnóstico, no sé, no era creyente, quiero decir. Pero un día se batió a duelo con uno que había injuriado a la Virgen, y después dijo que no lo hacía por creyente, sino porque no podía soportar oír hablar mal de una mujer. Ese era el conde de Gramont. Hortensia estaba muy enamorada del conde, ¿no? Y tuvo con él un hijo que resultó un desastre, imagínense. Tenía todos los vicios y además se había hecho chorro, como si esto no fuera también un vicio. Bueno, se enfermó el duque de Gramont. 1858, le agarró una fulería, se le declaró la tuberculosis, viajó a Egipto para tratar de mejorar su salud en aquel clima tan seco, no pudo y murió en París a los 30 años de edad. O sea que tenía 25 nomás cuando ya le dije. Entonces, sí, no 25 de atorrante, tenía 25 y ya estaba... mentira. Mentira que estaba... Antes se creía que los placeres hacían mal. Y no hacen mal, hacen bien. Estoy hablando del placer amoroso, ¿no? Claro, sí, porque... Las drogas son una porquería antes y ahora, pero antes se creía que un tipo que andaba mucho por ahí, o una señora, un tipo en general, que andaba mucho con mujeres, se enfermaba. Y ahora no, vos vas a lo del doctor Cormillot y te dice que... Sí, lo recomienda. Te recomienda, ¿no? Dice, pero salga con mujeres, qué sé yo, bla, 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 y te guiña el ojo, ¿no? Bueno, se murió el tipo nomás. Y se murió y le dejó todo a Hortensia. Ella entonces se olvidó de todos los contratos que tenía, dejó su carrera, con toda esa guita, ¿qué va a hacer? Y Offenbach, a quien lo habíamos dejado ahí suelto, habrá dicho, qué sé yo, pobre chica, ¿no?
y la quiso consolar. Pero claro, la mina dejó de cantar y nada, nunca pudo Offenbach sumarse a la lista de amantes de Hortensia Schneider. Qué raro, ¿no? A él no sé si le gustaba, porque decía que ella hacía demasiado ruido o resultaba demasiado espectacular, sin que aclarara después el significado de sus palabras. Él la trataba afectuosamente, con una cierta autoridad paterna y nada más. A mí me parece que ella no le daba bolilla, ese es el asunto. Y el tipo entonces decía, no, qué sé yo, que somos amigos, no, que es muy ruidosa, no, que... Pero lo que pasaba es que la tipa no le daba bolilla. Lo acabo de descubrir. Sí, acabo de descubrir también que cualquiera lo hubiera descubierto. Un día, retirada ya Hortensia en Burdeos, recibió un telegrama de Offenbach en el que le invitaba a participar de una de sus obras. Y ella aceptó. Y así se creó La Bella Helena, que luego dio la vuelta al mundo, ¿no? Las óperas cómicas de Offenbach, interpretadas por Hortensia, recorrieron el mundo, fueron muy exitosas. La más famosa de estas obras debe haber sido La Gran Duquesa de Gerolstein. La Gran Duquesa de Gerolstein coincidió con la Exposición Mundial de 1867 en París, ¿no? Ahí fueron todas las personas importantes del mundo. Cuando usted era importante, tenía que ir a la Exposición Internacional de 1867. Fue el Khedive de Egipto, los emperadores de Rusia, de Alemania, todos. Bueno, eran 3. Lo que debemos decir con respecto a la Gran Duquesa de Gerolstein es que ese ducado, el de Gerolstein, no existió nunca, sino en la imaginación de Eugenio Sue, ¿se acuerda? El de los Misterios de París, aquella bella obra. Bueno, en la obra de Offenbach aparecía el miedo a la guerra que se aproximaba, ¿no? Pronto iba a declararse la guerra franco-prusiana, que empezó en 1870. Y esta opereta era una farsa militar, cortesana, una porquería. El zar Alejandro I de Rusia se había hecho reservar un palco para ver la Gran Duquesa de Gerolstein, vía telégrafo. Telégrafo inventado no hacía tanto. Se cuenta que durante sus días en París se lo vio desaparecer repentinamente de una cena al zar Alejandro II. Por ahí estaban todos en la mesa y dice, che, y el zar de Rusia desapareció. Lo buscaron en todas partes, algunos pensaron que lo habían raptado los patriotas polacos, que usted sabe que andaban siempre raptando zares de Rusia por ahí. Pronto se averiguó que su majestad imperial se había hecho llevar al hotelito que tenía Hortensia en Saint-Denis y que allí pasaban las noches, y el zar de Rusia prefería estar allí y no en el palacio que se le había asignado. Llegaron a visitarla también a Hortensia, el gran duque Constantino, el rey Luis I de Portugal. Bien, el príncipe de Gales, en fin, y la minita tiranizaba a todos con sus caprichos. Las crónicas dicen que pasaron por aquel hotelito muchos, 3 emperadores, 7 reyes, un virrey, 9 grandes duques, 2 archiduques, 22 príncipes y una cantidad indeterminada de personas particulares. Sí. Eso se llama prolijidad, señor. Toda la baraja. Toda la baraja. Bueno, terminó la exposición, llegó la guerra de 1870, guerra que arrasó con el Segundo Imperio y arruinó el negocio de la opereta de Offenbach y arruinó también a Hortensia, ¿no? Los tiempos cambiaron, ella se retiró otra vez de la vida pública, se casó con un falso conde italiano, cosa curiosa, ¿no? Un gigoló de ojos almendrados, al cual abandonó en Florencia cuando se dio cuenta de que
el Tano se había casado con ella solamente por su dinero. Es decir, se casó con un goruta que se las daba de conde. Lo último, ya pasando a Offenbach, lo último que musicalizó Offenbach fue los cuentos de Hoffmann, que todos ustedes conocen, historia muy divertida, muy linda. Atacado por la gota, murió Offenbach en 1880. Dicen que Hortensia llegó corriendo preguntando por la salud del maestro y encontró al portero llorando. Y el portero le dijo: Monsieur Offenbach ha fallecido casi sin darse cuenta. Y ella le contestó: qué gran sorpresa tendrá cuando se entere. No dejaba pasar una. Es extraordinaria la respuesta. Y murió sin darse cuenta, claro. En algún punto sí, se iba a enterar. Ya le van a contar. Ella dijo ese chiste y no se presentó nunca más. Y no. Está muy bien, es un chiste como para cerrar retirarse la serie de sus presentaciones en el velorio, ¿no? ¿A quién dedicar esto? A mí me gusta Offenbach, que fue el único que no se anotó en esa serie de aristócratas y componía. Acá dice, y yo no lo leí, que componía una música fácil, unas operetas. Uno podría decir que alguien tiene que componer esa música, pero eso está mal también. La música de Offenbach está muy bien, está bastante bien, y no estoy cierto de que la mala música sea indispensable. Es decir, por aquello que dije, ¿no? Alguien tiene que escribir esto. La mala música no es indispensable. A veces creo que sufrimos una presión tan grande de parte de los vendedores de basura que creemos que esa basura que nos van a vender es necesaria. Y yo creo que no es necesaria, y que incluso es perjudicial, y que alguna gente tiene bloqueada la posibilidad de apropiarse mediante el conocimiento del gran arte, justamente por el lugar que ocupa en su vida esa clase de música. No es tan cierto que no haga daño la música barata, el teatro barato, el cine barato. No estoy seguro de que no haga daño, no estoy seguro porque por lo pronto ocupa un lugar que en algunas vidas no deja resquicio para el ingreso de la maravilla del arte. Y una persona que nunca se ha asomado al arte es peor de lo que podría ser, ¿no? Si se asomara. Bueno. Pero no era el caso de Offenbach. No, yo creo que está bastante bien. Y vamos a escuchar entonces para ver si es cierto que no era buena música, ¿no? Vamos a escuchar la famosa barcarola de Offenbach. Digo yo, a punto de caer, como se habrán dado cuenta ustedes, tengo instalada una de esas galletitas secas No le digo. que juré que me iba a comer, exactamente en la glotis. No se decide la mencionada galleta para seguir hacia adelante o hacia atrás. Y ahí está, ¿no? Ahí está. Vamos a escuchar la barcarola de Offenbach por la Sinfónica de Stuttgart.